por vosotros es glorificado. Bueno, vimos hasta la primera parte del versículo donde dice que, bueno, también los cristianos deberían de sentirse contentos de ser perseguidos por la causa de Cristo, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Decíamos que esta es una referencia al Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual intercede por nosotros, según lo que estudiamos en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo, al interceder por nosotros, bueno, es una ayuda que los cristianos pueden tener en los momentos de aflicción. Así que Pedro terminó diciendo en ese versículo, ciertamente de parte de ellos se refiere a aquellos que blasfemaban, es decir, que hablaban en contra de Cristo y en contra de sus seguidores, es decir, de los cristianos. De parte de ellos dice, Él es blasfemado, sin embargo por vosotros es glorificado. Cuando los cristianos se mantenían fieles al Señor a pesar de que hablaran mal de ellos, entonces el nombre de Cristo era puesto en alto, es decir, era glorificado. Ahora vamos a ver el verso 15, hermanos, el verso 15. ¿Qué dice el verso 15, hermanos? ¿Alguien que lo lea? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ok, está ahí nada más. Verso 15, ¿verdad? En este versículo 15, Pedro había dicho ya antes, como lo dice aquí en este verso 15, que no es correcto sufrir por hacer el mal. Mire lo que dice también el 3:17. El 3:17, ¿qué dice? Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, que la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No hay ninguna gloria, Dios no es glorificado, no hay ninguna aprobación de parte de Dios cuando nosotros sufrimos por razones de nuestra maldad, por hacer el mal. Muchas personas sufren en este mundo, pero no todo el sufrimiento glorifica a Dios, no todo sufrimiento es aprobado por Dios. O en otras palabras, no toda persona que sufre está aprobada por Dios, sino aquellos que sufren por causas justas, en este caso por ser cristiano, ¿sí? Muchas veces sufrimos, pero estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas acciones, de las malas decisiones que tomamos, de andar donde no deberíamos andar, de meternos donde no nos deberíamos de meter, de hablar lo que no deberíamos hablar, de hacer lo que no deberíamos de hacer. Si sufrimos por causa de eso, pues ese sufrimiento no es otra cosa más que pagar las consecuencias de lo mal que hicimos. Pero eso ni nos aprueba delante de Dios, ni glorifica a Dios. Por eso es lo que dice el apóstol Pedro aquí. Ninguno de vosotros padezca, ¿cómo? Como homicida, como ladrón o como malhechor. Estos problemas han existido desde siempre en la humanidad. Problemas de asesinatos, problemas de robos, problemas de hacer cosas que van en contra de la ley, son cosas que siempre han existido en el mundo, hermanos, ¿sí? Bueno, nadie que padezca por ser un homicida, nadie que padezca por ser un ladrón, nadie que sufra por faltar a la ley, realmente está siendo aprobado por Dios, ¿sí? Si alguien, hermanos, falta a la ley y va a pagar las consecuencias de eso, ese sufrimiento que tenga, pues no será realmente causa de gozo delante de Dios. Luego Pedro dijo una cosa más, o por entrometerse, ¿dónde? En lo ajeno. ¿Cómo le llamaríamos en términos mexicanos esto? Andar de metiche, ¿verdad? O andar de chismoso, ¿sí? ¿Podrá haber de esto inclusive entre los cristianos? Sí. Por eso es que Pedro lo está diciendo aquí. Porque el problema de chisme, el problema de meterse donde no nos llaman, pues es algo que nos afecta a todas las personas. De repente las personas, hermanos, tenemos un nivel alto de curiosidad, ¿verdad? Un nivel alto de curiosidad y queremos meter la nariz donde no debemos meterla, donde no nos llaman, ¿sí? Bueno, Pedro dice que no hacemos bien si padecemos
por entrometernos en lo ajeno. ¿Ok? La idea de la palabra aquí, o de la frase entrometerse en lo ajeno, es alguien que se convierte en un supervisor de los asuntos que pertenecen a otra persona. De hecho, la palabra entrometerse se deriva de la misma palabra que obtenemos, de la que obtenemos la palabra obispo. ¿Ok? Es casi una palabra similar a episcopos, supervisar, ¿verdad? Sin embargo, aquí es supervisar lo ajeno. Ese es el punto. Supervisar lo ajeno. ¿Ok? Como cristianos, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado con eso. ¿Sí? No debemos de ser hallados nosotros cometiendo este error, o esta falta, este pecado de entrometernos en lo ajeno. Es algo que a Dios no le agrada. ¿Se acuerda cuando Pablo habló también de las viudas? Y dijo que las viudas más jóvenes, él decía que era mejor que se casaran, porque si no aprendían de andar de casa en casa, entrometiéndose, ¿verdad? De chismosas, llevando y trayendo cosas. Saben que a veces muchos de los problemas que hay en las congregaciones tienen origen en el chisme, tienen origen en el rumor, tienen origen en personas que cometemos el error de entrometernos donde no nos llaman. Bueno, eso es lo que Pedro quiere evitar aquí. Nadie que padezca por estas causas realmente está siendo aprobado por Dios. Ese no es el sufrimiento el cual glorifica a Dios. Ese no es el sufrimiento por el cual podemos sentirnos gozosos. ¿Sí? Así que podemos analizar nuestra vida para ver hasta dónde realmente estamos, o hasta dónde podríamos estar cometiendo alguno de estos problemas. Fíjense cómo menciona cosas tan comunes como el homicidio, como el robo. Malhechores significa personas que se dedican a hacer cosas que la ley no aprueba, es decir, a infringir la ley. ¿Ok? A infringir la ley. Los cristianos debemos de tener cuidado de todo esto. Ya hemos estudiado antes los primeros capítulos de Pedro y vimos cómo Pedro decía que qué tenían que hacer con el rey. ¿Qué tenían que hacer con él? Honrarlo. ¿Qué tenían que hacer con las autoridades? Respetarlas, obedecerlas. Y acuérdense que dijimos que el respeto a las autoridades que manda la Escritura no tiene nada que ver con que sea Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador o ¿quién más? Pues aquí todos los que hay, ¿verdad? El presidente. No tiene nada que ver con quién es la persona, sino tiene que ver con la investidura que tiene esa persona. Porque no hay autoridades sino las que han sido puestas por Dios. Y el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Romanos creo que es el capítulo 13 de Romanos. ¿Sí? Así que cuando Pedro escribió esta carta, el rey era Nerón. El rey era Nerón, uno de los más antipáticos y crueles emperadores romanos que existieron en los tiempos de la iglesia. Bueno, a ese tipo de emperador cruel, injusto, corrupto y pecador y todo lo que le quiera poner, a ese rey es al que Pedro dice ustedes tienen que sujetarse. Por eso es que ahora acá les manda y les dice que no es aprobado el sufrimiento que proviene de faltar a la ley. ¿Sí? Te pasaste una luz roja y te multaron y tuviste que ir a pagar 500 pesos o no sé cuánto sea la multa de eso, y te quedaste en la semana sin dinero porque tuviste que pagar esa multa, no te quejes. Simplemente estás pagando las consecuencias de ser un malhechor. ¿Por qué? Porque un malhechor es aquel que infringe la ley. Y la ley dice que si ahí la lucecita está en rojo, tú tienes que detenerte. Aunque te estén pitando, tú tienes que detenerte. Parece un poco, ¿cómo se dice? Exagerado, ¿no? Pero es la ley. Es la ley. ¿Sí? Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Bueno, ¿hasta dónde podríamos llegar nosotros, hermanos? Así que no estemos sufriendo por eso y digamos, ay, Dios mío, apiádate de mí, mírame que soy tu hijo y estoy sufriendo. Sí, pero no estás sufriendo por mi causa, estás sufriendo por tu mala decisión.
porque se te hizo tarde, ¿verdad? Y ibas a 800,000, Jorge, ¿verdad? Y te pararon, ¿verdad? ¿Sí? Y aunque le rogaste al tránsito, pues te dio tu multota, ¿verdad? ¿Ok? No es que conozca a Jorge, ¿verdad? No estoy hablando porque Jorge lo haga, ¿verdad? Pero nos pasa, hermanos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el sufrimiento que sí es aprobado? Bueno, ahora lo va a decir en el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? El seguro parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Ok, ahora aquí Pedro va a decir cuál es la causa correcta del sufrimiento que trae aprobación delante de Dios. ¿Cuál es? Padecer como cristiano. Padecer como cristiano. La frase como cristiano significa al menos dos cosas. ¿Sí? Significa padecer por vivir como cristiano. Padecer por vivir como cristiano. Y la segunda, padecer por confesar ser cristiano. ¿Ok? Específicamente en la carta esta, Pedro les había dicho que a los gentiles les parecía cosa extraña que los hermanos ya no participaran con ellos de los mismos desenfrenos en los cuales participaban antes. Es decir, ellos ahora vivían como cristianos. Y por el hecho de que ellos ya no participaban en las mismas acciones de ellos, pecaminosas, entonces hablaban contra ellos. Padecían por el hecho de vivir como cristianos. También, en el contexto de la carta, ellos sufrían por el hecho de confesar que eran cristianos. Y en ocasiones la persecución llegó al punto de que si alguien confesaba ser cristiano, podía ser sujeto de ser encarcelado, de ser maltratado, inclusive de morir por confesar ser cristiano. Bueno, algunos llegaron hasta morir simplemente por confesar que ellos eran cristianos. Hoy, hermanos, nosotros no tenemos ese tipo de persecución, al menos no aquí. ¿Sí? Sin embargo, sí es posible que padezcamos por el hecho de vivir como cristianos. Como cristianos, por ejemplo, hemos sido mandados a vencer nuestro orgullo, ¿sí? Y estar dispuestos a pedir perdón a quien ofendimos. Si queremos vivir como cristianos, tarde que temprano vamos a tener que pedirle perdón a alguien, si queremos vivir como cristianos. ¿Sí? Si queremos vivir como cristianos, también necesitamos tener humildad para estar dispuestos no solo a pedir perdón, sino también estar dispuestos a perdonar a aquel que nos ofende. Tarde que temprano usted va a ofender a alguien, yo voy a ofender a alguien. Tarde que temprano alguien me va a ofender a mí, o alguien lo va a ofender a usted. Y en los dos casos es necesario vivir como cristianos. Este es un simple ejemplo. ¿Sí? Por lo tanto, usted a lo mejor va a estar, y yo voy a estar tan dolido de mi orgullo, que voy a decir, no, cualquier cosa, menos esto, esto no puedo, y no puedo, y no puedo. Sin embargo, hermanos, si queremos vivir como cristianos, vamos a tener que padecer ese agravio, porque queremos padecer o queremos vivir como cristianos. Vamos a padecer como cristianos. Hermano Joel, ¿quería decir algo, hermano? No, ahorita hablaste de la persecución. Porque he visto en el Facebook que ponen imágenes y en lugar nosotros pues atacamos, como he visto hermanos que atacamos a las personas, eso debemos de tener cuidado. Sí, hermano. Porque es peligroso también. ¿Está hablando usted de hermanos contra hermanos? No. Ok. Los inconversos, hermanos, que son imágenes que nosotros hablamos o le decimos, no, eso no es así, o... Ok, sí, ya le entendí. Sí, hermanos, es cierto lo que dice el hermano, tenemos que tener cuidado en eso. Ok, ante todo es el respeto. Yo casi no publico cosas, hermano, y cuando publico cosas son de los tigres, ¿verdad? Son de los tigres, pero trato de cosas de la iglesia rara vez poner algo. Primero, porque yo sé que ahí
pienso lo que dice el hermano Joel. Alguien me va a decir algo contra lo que yo ponga y yo no me voy a poner a discutir con él ahí. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo va a ver que estás discutiendo. Alguna ocasión me pasó que yo no puse algo, lo puso un hermano. Y ese hermano, ¿cómo le dice? Me etiquetó a mí. Entonces me apareció a mí. Y tengo un amigo de la juventud, que no vive aquí, pero es bien católico. Y lo que esta persona puso fue algo ofensivo contra el catolicismo, porque era ofensivo lo que estaba poniendo, ridiculizándolo. ¿Sí? Entonces, él me escribe a mí, no al que escribió eso, me escribe a mí, porque lo vio como una publicación en la que me etiquetaron a mí. Esta persona se llama Esteban Mascorro, es un buen amigo de la juventud. Y me dice, con todo respeto, Milik, porque así me dice, ¿sí? Dice, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Y citó algunas cosas ahí, ¿verdad? ¿Sabe qué hice yo? No le contesté. Y no le contesté. Si algún día tengo la oportunidad de platicar con él, entonces lo podré discutir con él, pero de persona a persona. Y en buenos términos, ¿verdad? No peleándonos. Pero tiene razón lo que dice el hermano Joel. Vamos a vivir como cristianos. ¿Sí? Y si alguien nos ofende, aún por ahí, bueno, vamos a conservar nosotros nuestro estatus de cristianos, porque padecer como cristianos significa padecer por vivir como cristianos, y vivir como cristianos implica que en ocasiones tenemos que sufrir el agravio. Bueno, yo pienso también que es peligroso porque también puede haber otra persecución. No, sí. Ahorita el Satanás tiene poder y puede avanzar. Sí, hermano, definitivamente. Así que, pues tengamos cuidado con lo que publicamos, ¿no? Pienso, hermanos, inclusive que como cristianos debemos de ser muy cuidadosos de lo que publicamos, de lo que le damos like, de lo que compartimos. Facebook es una herramienta muy buena, hermanos, muy buena, si la usamos adecuadamente, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo he visto publicaciones que son pensamientos que suenan muy bonitos, ¿verdad? Por ejemplo, dice, un abrazo hasta el cielo, un abrazo hasta el cielo. Y se está refiriendo esa persona, que es un hermano o hermana en Cristo, a su papá o a su hermano o a su familiar que sabe que murió y que murió sin Cristo. En primer lugar, aunque haya muerto en Cristo, no está en el cielo. Y en segundo lugar, si murió sin Cristo, pues no puede estar en el paraíso, en el seno de Abraham, no puede estar ahí. Y todavía le dan compartir y ahí, pero pues suena bonito, ¿verdad? Un abrazo que es porque está en el cielo. Y son hermanos en Cristo. No cuidamos eso. ¿Sí? Cosas como ese estilo. A veces son oraciones, aparentemente oraciones, pero oraciones que terminan simplemente en el amén, sin siquiera mencionar el nombre de Cristo. Cuando nosotros sabemos que las oraciones correctas tienen que ser dirigidas al Padre y tienen que ser en el nombre de Cristo. Pero le damos like, le damos compartir. ¿Sí? Vamos a tener cuidado con eso. ¿Ok? Pero como dice el hermano Joel, si somos impropios en nuestro proceder ahí, pues podemos ocasionar otro tipo de persecución también contra la iglesia, hermanos. No significa eso que no vamos a hablar la verdad, pero no creo que Facebook, no creo que las redes sociales sean un buen escaparate para discutir la verdad de Dios. No creo que sea así, hermanos. ¿A qué fin puedes llegar? Si realmente no tienes la oportunidad de poder expresar con la Escritura, con toda libertad, lo que realmente la Escritura enseña. Bueno, así que entonces Pedro estaba hablando aquí de que lo correcto es padecer por vivir como cristianos, pero también padecer por confesar ser cristianos. De esto hablábamos el miércoles pasado. Muchas personas vienen a Cristo, pero apenas empiezan a ser cuestionados por haber abrazado el Evangelio, empiezan a hablar mal de ellos. Así que llega el punto en que mejor niegan que son cristianos para evitar cualquier problema, cualquier dificultad con los demás. Esto puede pasarnos en nuestros trabajos, puede pasarnos en la escuela, puede pasarnos con nuestros amigos, puede pasarnos inclusive con nuestra propia familia. Que va a llegar el momento que podamos ser despreciados inclusive por nuestra propia familia
por confesar que somos cristianos, es posible que pase eso. Algunos de ustedes aquí han sufrido esas consecuencias, ¿sí? Algunos de ustedes lo han sufrido. Han tenido que alejarse de la familia porque la familia los desprecia porque son cristianos, ¿sí? Sin embargo, ese es el tipo de sufrimiento que es aprobado por Dios. Así que si alguien padece como cristiano, ¿qué debe de hacer? No avergonzarse, no avergonzarse. ¿Y qué es lo contrario de la vergüenza? ¿Qué es lo contrario? ¿Qué sería lo contrario de la vergüenza? Cuando dicen, no, este no tiene vergüenza, pues andas feliz, ¿verdad? Contento, no te importa lo demás. Bueno, eso es lo que Dios quiere. No se avergüencen por eso, ¿sí? Que no les importe si alguien realmente los blasfema, habla en contra de ustedes porque dicen ustedes ser cristianos, sino más bien, ¿qué tienen que hacer? Glorifiquen a Dios por ello. Siéntanse orgullosos de ser cristianos, ¿sí? Un amigo, bueno, es un hermano en Cristo, se llama Alberto Suárez. Me platicaba él que él trabajó muchos años, ahora es predicador y está en el otro lado, pero cuando trabajaba en lo secular, trabajaba en el corporativo de 7-Eleven, de Super 7. Y él usaba mucho una frase, decía, no, yo soy cristiano, ¿verdad? Así cuando le decían algo que no estaba así muy bien, decía, no, hombre, yo soy cristiano. Y él dice que usaba mucho esa frase en su trabajo, ¿sí? Hasta que un día alguien lo cuestionó y le preguntó, ¿por qué tú dices eso? Pues que acaso yo no soy cristiano también. Y empezó a tener algunos conflictos con esa persona. Entonces, él no se detenía para confesar pues, que era cristiano. Y así debemos de ser nosotros también. No debemos de detenernos en confesar pues, que somos cristianos. A veces no necesitamos ni siquiera decirlo con nuestras palabras o gritarlo a los cuatro vientos. Nuestras actitudes, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de interactuar con las personas, habla por nosotros mismos de que somos cristianos, ¿sí? Hace algunos años conocí a un viejito de San Pedro. En San Pedro hay una familia que tiene el apellido Yabeli, es una familia rica de aquí de esta área. Y cuando recién yo llegué a vivir aquí, yo lo conocí a él porque él era un agente de seguros ya muy viejito. E íbamos con él a hacer negocios, tratos del lugar donde yo trabajaba. Y un día yo si acaso lo había visto 2 o 3 veces. Y bueno, un día hice una cita con él y fui a platicar con él. Y me dice, oye, antes de que empieces, quiero preguntarte algo. Porque así hablaba fuerte, ¿verdad? Es un viejito. Y le digo, sí, señor Yabeli, dígame. Dice, oye, tú no eres católico, ¿verdad? Le digo, no. Dice, ¿eres cristiano? Le digo, sí, soy cristiano. Le digo, ¿por qué lo dice? Dice, pues es que tú eres diferente a toda esta bola de los que están aquí. Tú no hablas como ellos, tú no te comportas como ellos, ¿sí? Cuando alguien, hermanos, está realmente haciendo lo correcto, inclusive no necesita ni decirlo a viva voz que es cristiano. Su comportamiento otra vez, su manera de hablar, sus actitudes, su manera de vestir, su manera de relacionarse con los demás, va a hablar por sí mismo. Así que entonces, Pedro dice aquí, ¿cuál es la causa correcta por la cual podemos sentirnos orgullosos, por decirlo de alguna manera, y glorificar a Dios? Cuando padecemos por el hecho de ser cristianos, ¿ok? Ahora vamos a ver el verso 17. Vamos ahora al versículo 17. ¿Qué dice el 17? A ver. Ok. Porque es tiempo. La palabra tiempo aquí, hermanos, se refiere a que ahora es el momento, ¿sí? Se refiere a un periodo de tiempo. Ahora es el tiempo, es la temporada, vamos a decirlo así, de que el juicio comience. ¿Por dónde? ¿Por dónde dice? Por la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia, hermanos, según 1 de Timoteo 3:15. La casa de Dios es la iglesia. La palabra juicio aquí, hermanos, no se refiere al juicio final, sino se refiere, hermanos, a los juicios que de alguna manera
las personas hacían sobre los cristianos y los castigos que traían sobre los cristianos, ya sea blasfemando contra ellos o ya sea infringiéndoles algún tipo de castigo, ¿sí? Es el tiempo en que la iglesia tiene que sufrir. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Es necesario, porque es tiempo, de que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, aquí no se refiere al juicio final, sino que Pedro está hablando más bien del juicio que la iglesia estaba enfrentando producto de la persecución. Eso es de lo que está hablando ahí. ¿Sí? Es tiempo todavía de que la iglesia o de que el juicio comience por la casa de Dios. Sí, sigue siendo tiempo. Sigue siendo el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras la era cristiana dure, la persecución, los problemas, la tribulación, los sufrimientos van a estar ahí para el cristiano. Porque ser cristiano, tiene que ver con sufrimientos. Otra vez, los pasajes que hemos usado anteriormente, Hechos capítulo 14, verso 22 y 23. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Sí? La gran tribulación mencionada en Apocalipsis se refiere al sufrimiento que enfrentamos los cristianos en la era cristiana durante el tiempo que estamos en este mundo. Así que ese tiempo sigue existiendo todavía. O en el primer siglo ese sufrimiento era de una manera, ese juicio era de una forma, hoy es de otra. Para mí puede ser de una manera, para usted puede ser de otra, ¿sí? Pero la casa de Dios, la iglesia, mientras esté aquí en este mundo, estará expuesta al sufrimiento, ¿ok? Luego dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? El significado de esto es, hermanos, que si la iglesia, la cual es siempre el objeto del cuidado de Dios, es decir, si la iglesia que siempre está bajo el cuidado de Dios sufre o está siendo azotada por la persecución, ¿cuánto más grande no será la miseria, el dolor, el sufrimiento de los que no obedecen el evangelio y que son rebeldes al Señor y maltratan a su pueblo? Eso es lo que está queriendo decir aquí Pedro. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? En otras palabras, Pedro dice, si nosotros que hemos obedecido el evangelio, que tenemos a Dios de nuestra parte, que Dios nos está cuidando, tenemos que enfrentar sufrimiento, ¿cuánto o cuál va a ser el fin de aquellos que no van a tener el cuidado de Dios, que no van a tener la ayuda de Dios? Mire la gente cómo sufre, cómo llora cuando pierden un ser querido y no está Dios con ellos. Usted ha visto eso en su propia familia, yo lo he visto en mi propia familia. Es un dolor tremendo, que no hay manera de poder controlar a las personas.